Listo, entonces vamos a continuar y para ello primerito vamos a contestar entonces las preguntas del quiz del capítulo 2. Y vamos a tratar de contestar aprovechando que... A ver, ¿dónde está? Listo, sí podemos ver voy a compartir este momento. A ver, compartir pantalla y estamos listos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir la primera pregunta y dice, ¿qué declaración es verdadera sobre los dominios de broadcast o de difusión y los dominios de colisión? ¿Alguien puede decirme qué entiende por dominios de broadcast? La 3. ¿Pero qué entendemos por un dominio de broadcast primero? ¿Y qué es un dominio de colisión? El dominio de difusión, el dominio de broadcast es el número de cuotas. Y como A ver, el dominio de broadcast o el dominio de difusión, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Es el número de equipos que eventualmente pueden entrar o pueden detectar un broadcast cuando alguien envía este tipo de tráfico. Entonces les había dicho que, por ejemplo, tráfico de tipo de broadcast es el ARP. Entonces el ARP envía y va a llegar. Si tenemos una red de 1000 equipos, les va a llegar a los 1000. Entonces la única manera de alivianar esto es hacer, habíamos dicho, ¿no es cierto?, redes más pequeñas o dominios de broadcast más pequeños. ¿Cómo se crea un dominio de broadcast? Simplemente colocando un ruteador. Entonces con esto el ruteador evita que pase el broadcast y por lo tanto yo puedo separar en función de la cantidad de interfaces que tenga, por ejemplo, mi router o en general un dispositivo de capa 3. Yo puedo ir aumentando la cantidad de dominios, pero va a disminuir su tamaño. Entonces creo dos interfaces, ya tendría dos redes. Tengo 4 interfaces, podría partir en 4 redes, en 4 segmentos. Si que tengo el ruteador con 8 interfaces, podría partir en 8 segmentos mi red. Entonces ese es el dominio de broadcast, la cantidad de máquinas que eventualmente pueden detectar un broadcast. Y recuerden, el único dispositivo que evita el paso de broadcast es un dispositivo de capa 3, ya sea un router o un switch de capa 3 cuando lo tengamos configurados con las VLANs. Ya vamos a ver justamente el capítulo de hoy. Entonces ese es un dominio de broadcast. Un dominio de colisión, en cambio, es el número de máquinas que eventualmente pueden detectar una colisión. Y habíamos dicho que por defecto el número de máquinas en las redes actuales que pueden detectar una colisión es, ¿alguien se acuerda cuál es el tamaño de las redes actuales del dominio de colisión? Esto es sumamente importante diferenciar y entender qué pasa con las colisiones en las redes actuales. Y en función de eso podemos determinar el tamaño. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un hub de 8 puertos, cuando yo envío por un puerto, se envía por todos, ¿no es cierto? Yo envío por uno y automáticamente el hub reenvía por todos los puertos. Entonces, ese es un pequeño problemita, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que la solución para evitar los dominios de colisión es colocar switches. El momento que yo coloco un switch, el switch tiene la capacidad de trabajar en lo que habíamos visto se llama en full duplex. Entonces, si un switch puede trabajar en full duplex, automáticamente cuando yo pongo switches desaparecen las colisiones, ya no existen las colisiones.
Entonces un switch lo que hace es el tamaño del dominio de colisión le hace cero. ¿Por qué? Porque ya no hay colisiones. Y los dominios en cambio es el número de puertos de una interfase, de un switch, perdón. Entonces si yo meto un switch de 24 puertos, yo meto 24 dominios de colisión, pero que son de tamaño cero. Entonces eventualmente, nuevamente, no hay colisiones en un switch. Dicho esto, veamos qué es lo que dice aquí. Entonces dice, agregar un switch a una red aumentará el dominio de broadcast. ¿Qué piensan sobre eso? Sería lo contrario, más bien. Porque si yo agrego un switch a una red, estoy aumentando el tamaño del dominio de broadcast. Sí, Sí, porque estamos aumentando más equipos. Agregar un router a una red aumenta el tamaño del dominio de colisión. No, porque no hay, repito, no hay colisiones y peor si aumento un router de un lado al otro lado, peor pueden pasar ese tipo de paquetes de capa 2. Dice, el tamaño del dominio de colisión se puede reducir aumentando switches a una red. Cuantas más interfaces tenga el router, mayor será el dominio de broadcast resultante. Más bien, cuando más interfaces tiene un router, voy a tener dominios de broadcast mucho más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces aquí está entre estas dos. El tamaño del dominio de colisión se puede reducir agregando switches. Efectivamente, cuando yo aumento un switch, el tamaño va disminuyendo y se hace prácticamente cero. Pero también acá hay una que dice agregar un switch aumenta el tamaño de mis dominios de difusión. Aquí yo me reservo el tratar de leer esto en inglés para tratar de entender, pero sí, me parece que también va por la tercera o por la primera. Veamos las siguientes opciones. ¿Cuál es la función de un switch capa 2? Dice, reenvía datos basados en direccionamiento lógico. Un switch de capa 2 utiliza justamente direccionamiento físico, las MAC que son físicas. El direccionamiento lógico, ¿cuál es? Las direcciones IP. Entonces, la primera no es, dice, duplica la señal eléctrica de cada tramo. Se duplica la señal eléctrica de cada trama a cada puerto. Falso, porque solamente reenvía a un puerto específico. Esto hace el hub. ¿No es cierto? El hub recibe y envía la trama a cada puerto del hub, del dispositivo. Entonces esta no es. Dice, aprende el puerto, perfecto, eso sí aprende. Dice, el puerto asignado a un host examinando la MAC de destino. Un switch aprende con la MAC de origen y toma decisión con la MAC de destino. Entonces son conceptos que nosotros debemos tener claro. Nuevamente, como les había dicho en la primera clase, a veces podemos saber un montón de redes, pero estos conceptos básicos son los importantes y que eventualmente van a ir en una certificación, porque eso es lo que les interesa que ustedes conozcan. Entonces, la última dice, determina qué interfaz se utiliza para reenviar una trama basada en la dirección MAC de destino. Entonces, ¿cuál de las cuatro opciones es? La 3. ¿Qué dicen el resto? No, es la última, que dice, determina qué interfaz se utiliza para reenviar una trama basada en la dirección MAC de destino. Perfecto, miren, aquí dice,
Dice, aprende, el momento que decimos aprende, sabemos que aprende con la MAC de origen, y aquí me está diciendo la MAC de destino. Entonces esta no aprende con la MAC de destino, aprende con la MAC de origen. Y efectivamente dice reenvía, determina qué interfaces se utiliza para reenviar basado en la MAC de destino. ¿Cuál es la diferencia más significativa entre un hub y un switch de capa 2? Dice, cada puerto del hub es un dominio de colisión y cada puerto del switch es un dominio de broadcast. Un hub reenvía tramas y un switch solamente paquetes. Un switch crea muchos dominios de colisión más pequeños y un hub aumenta el tamaño de un solo dominio de colisión. Un hub divide los dominios de colisión y un switch divide los dominios de broadcast. ¿Qué opción creen que es la más apropiada para esta diferencia entre un hub y un switch? Sería la tercera opción. Dice, un switch crea muchos dominios de colisión más pequeños y un hub aumenta el tamaño de un solo dominio de colisión. Entonces, como les decía, cuando yo tengo un hub, automáticamente tengo un dominio de colisión sumamente grande. Tengo un hub de 8 puertos, un hub de 24 puertos, tengo 24 máquinas que pueden entrar en colisión. Ese es el tamaño del dominio de colisión. El momento que yo le saco un hub y le pongo un switch, automáticamente disminuye, aumentan los dominios, pero disminuyen su tamaño. ¿Y cuál es el tamaño? Se baja a 0. Entonces tengo un montón de dominios, pero prácticamente de 0, porque no hay colisiones en un switch. Entonces aquí dice, miren, un switch crea muchos dominios de colisión más pequeños y un hub aumenta el tamaño de un solo dominio. Entonces aumenta el número de dominios de colisión, uno por cada puerto, pero de tamaño en función de lo que tenga yo conectado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera como esto, les voy a mostrar, y esa es una pregunta que alguna vez me salió en una de las certificaciones, que me acuerdo clarito, es Packet Tracer. Veamos qué sé. Para tratar de entender esto. ¿Sí? ¿Qué pasó con Packet Tracer? Packet Tracer. Ahí está. Un efecto retardado. Entonces, voy a hacerles el siguiente ejemplo para que entendamos esto. Miren, voy a poner aquí un equipo y voy a poner un switch y voy a poner un hub. Voy a poner automático, voy a poner PCs, poner en automático esto, a ver, 1, 2, que se quedó aquí, ay. Ahora sí, esto. ¿Qué pasó? Control Z. Ya no tiene más puertos. Ah, este es un bridge. Un bridge solamente tiene una entrada y una salida y era un equipo que amplificaba la señal. Veamos dónde está un hub. Aquí está hub. Ponele aquí y ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Híjole, ya no tengo más puertos.
Vamos entonces, vamos a poner de aquí a este de acá. ¿Ya? Y de aquí vamos a poner este acá, este acá, este acá. Entonces miren, esta es una red en la cual yo tengo un switch y un hub. ¿Cuántos dominios de broadcast tengo yo aquí? Dominios de broadcast. ¿Cuántos dominios de broadcast tengo yo aquí? Entonces, dado que un dominio de broadcast es el conjunto de máquinas que pueden recibir un broadcast cuando uno de ellos lo envía. Por ejemplo, un ARP. Entonces, habíamos dicho que un broadcast, el único que es capaz de tener un broadcast es un switch capa 3 o un ruteador. Ninguno de los dos está en esta red, por lo tanto, ¿cuántos dominios de broadcast tengo yo? Tengo un solo dominio de broadcast, pero con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 máquinas. Tengo una red con un dominio de broadcast con 9 máquinas. Entonces, cuando una de ellas envía broadcast, por ejemplo la PC0, toditas las 8 máquinas restantes van a recibir el broadcast. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el dominio de broadcast. ¿Qué pasa con los dominios de colisión? Los dominios de colisión, en cambio, miren, tengo uno por cada puerto. Cuando yo tengo un switch aumento, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 dominios de broadcast. ¿Cuál es el tamaño de estos dominios? Este de aquí es 0, 0, 0, 0, pero este tiene 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Entonces tengo 5 dominios de colisión. Aumento el número de dominios cada vez que meto un switch, pero disminuye su tamaño. Entonces el tamaño de aquí es 0 porque nuevamente cuando yo tengo un switch normalmente trabaja en modo full duplex, es decir, envía y transmite y recibe al mismo tiempo, por lo tanto no existen colisiones. Al no existir colisiones el tamaño es 0, pero aquí tengo un hub y aquí siempre hay colisiones, entonces tengo 1, 2, 3, 4 y la otra interfase del switch 5 dominios de colisión. 4 de ellos es de tamaño 0 y un solo dominio es de tamaño 1, 2, 3, 4, 5. Esas son las preguntas que ustedes se van a encontrar. ¿De acuerdo? Ahora miren, voy a poner lo siguiente y quiero que intenten responderme la siguiente pregunta. Voy a poner un 1941, voy a poner acá. Voy a borrar esto que está aquí. Y voy a tratar de poner ahora esto aquí. Nuevamente, pregunta: ¿cuántos dominios de broadcast existen? Ahora contesten ustedes, ¿cuántos dominios de broadcast existen? 2. 2, perfecto. ¿Cuál es el tamaño de estos dominios de broadcast? El que está en la giga 00, ¿qué tamaño es? Aquí, en esta interfase, ¿qué tamaño es? Entonces, miren, el número de dominios, el tamaño de este dominio sería 1, 2, 3, 4. Entonces, si este envía un broadcast, va a recibir él, va a recibir él, va a recibir él, y eventualmente va a recibir también el ruteador. Pero ¿qué va a pasar cuando reciba el broadcast? Este simplemente ya no le deja pasar. Por eso es que queda aquí el broadcast encerrado en esta red. Y la otra red, en cambio, tiene igual 1, 2, 3, 4, 5 máquinas y eventualmente la interfase de acá, 6 máquinas que eventualmente pueden recibir el broadcast. ¿De acuerdo? Pero se queda el broadcast acá porque este ruteador evita el paso del broadcast. No le deja pasar. Porque no debería, imagínense un broadcast que ustedes envíen
y que siga viajando y salga al internet y viaje al mundo, saturaría la red con tantos equipos que eventualmente pueden enviar broadcast. Entonces un ruteador por defecto va a bloquear este tipo de tráfico. Entonces tengo dos dominios de broadcast, el uno de tamaño 5, eventualmente con esta interfase, y el otro de tamaño 6, eventualmente, como les digo, con esta interfase que también puede recibir un broadcast cuando cualquiera de ellos le envíe. Y en cambio, ¿cuántos dominios de colisión existen? En este lado, ¿cuántos dominios de colisión existen? Uno por cada 1, 2, 3, 4 y 5 en este lado. Y acá, ¿cuántos dominios de colisión existen en el lado derecho? 6. No, señor, porque es un half. Un solo dominio de colisión. ¿Sí? Los hubs no generan dominios de colisión. Entonces voy a ponerle aquí esto. Mire, entonces este sí tengo 1, 2, 3, 4, 5 dominios de colisión de tamaño 0, porque todas estas interfaces trabajan en full duplex. Es decir, aumento el tamaño, aumento el número, pero disminuye su tamaño. En cambio acá no pasa nada porque yo tengo un half. Es decir, el momento que le puse aquí el half, tengo un solo dominio de broadcast con un solo dominio de colisión. ¿Y cuál es el tamaño? El número de interfaces que tiene el dispositivo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y eventualmente ese de acá 6 dispositivos que pueden recibir el broadcast. Este envía y puede recibir todos los que están acá el broadcast. No sé si está claro. Y ese es el fundamento del diseño de redes. Entonces, ustedes lo que van a tratar de hacer cuando diseñen una red es generar redes cuyo número de dominios de broadcast, primero, no importa la cantidad de dominios, lo importante es su tamaño. Entonces, si yo tengo una red de 1000, imagínense el tráfico que puede generar solo una máquina que esté metiendo broadcast, que esté metiendo o que esté con virus generando broadcast. Si tengo una máquina en las 1000 máquinas van a recibir el tráfico, o las 999 máquinas van a recibir este tráfico de broadcast. Entonces una máquina que esté con virus va a tumbar toda la red. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, no puedo tener máquinas redes tan grandes, y lo que voy a hacer es dividir. Es más, alguien preguntaba en función de cuánto es el número ideal. Entonces, a lo mejor no es el número ideal, sino las funciones o la capacidad que yo tenga de agrupar las máquinas. Por ejemplo, yo podría, independientemente del número, podría decir, ¿saben qué? Todo lo que es contabilidad voy a poner en una red diferente. Todo lo que es la parte financiera le voy a poner en una red. No importa que sean 2, 3, 5, 10 máquinas, porque yo no quiero que si alguien mete tráfico, estas máquinas se vean afectadas. Entonces, yo puedo creer en función de cómo yo quiera organizarles. Como les decía, nosotros tenemos, por ejemplo, organizados todo lo que es el área financiera, una red, tenemos otra red para profesores, tenemos otra red para estudiantes, tenemos otra red para administrativos, tenemos una red exclusiva para TI, para poder hacer nuestras pruebas y hacer listas de control de acceso, pruebas con firewall. Tenemos una red exclusiva. Otra solamente los equipos que vienen a la biblioteca, otra para la wireless de estudiantes, otra para la wireless de invitados. Entonces vamos segmentando la red, y cada una de estas redes que yo estoy creando es un dominio de broadcast, pero que tiene menor tamaño que la red original. Entonces, en lugar nuevamente de tener una red de 1000, puedo tener 10 redes, 20 redes, cada una va a tener un tamaño diferente, pero obviamente la suma nos debería dar los 1000 dispositivos. No sé si está claro. Por favor, cualquier pregunta, ahora es el momento. ¿No?
Perfecto, disculpe, claro. en VLANs también hay dominios de colisión y de broadcast. Claro, es que cada VLAN, ya vamos a ver, se convierte en un... Es, crear una VLAN es como cogerle físicamente a un switch y partirle en switches más pequeñitos. Entonces cada uno de estos switches pequeñitos se convierte en un dominio de colisión, el dominio de broadcast, perdón, cada una de las VLANs es un dominio de broadcast con el respectivo número de interfaces que tenga. Ya, gracias. Ya vamos a revisar eso en este capítulo justamente. Entonces, dice, ¿qué hace un switch Cisco si recibe una trama entrante y la dirección MAC de destino no está en la tabla de MAC? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sería la segunda, sería la trama de todos los Perfecto. puertos. Dice entonces, si yo no sé la MAC de destino, reenvío la trama a todos los puertos, excepto por el cual recibió, es decir, una trama de, ¿te acuerdan el ejercicio que hicimos? Es una trama de únicas, pero que se vota por todos los puertos. Porque el switch necesita tomar una decisión, pero si no encuentra, dice no, seguramente estará en alguna interfase y vota por todas las interfaces excepto por la cual recibió. Dice, ¿qué característica del switch ayuda a aliviar la congestión de la red cuando un puerto de 10 gigas reenvía datos a un puerto de 1 giga? El buffer. Recuerden, ¿no es cierto?, que una de las características de lo que habíamos visto en los switches es el tamaño, por ejemplo, es el buffer cuando tenemos velocidades diferentes. Entonces imagínense, si yo entro información por el puerto de 1 giga y tiene que salir por el de 10 gigas, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el de 10 gigas está hecho para manejar esa velocidad y solamente le voy a enviar 1 giga, es decir, el 10%, no pasa nada. Pero al revés, ¿qué es lo que sucede? Si la información llega por el de 10 gigas, es decir, llega a toda velocidad y de pronto dice, hey, tengo que bajar a 1 giga, entonces en ese momento yo tengo que de alguna manera implementar este mecanismo de buffer para ir almacenando todos los datos y enviarlos ahora a una velocidad diferente. ¿No es cierto? Ustedes bajan por el carril de la mitad que va justamente al Valle de los Chillos. Bajan, ¿cuántos carriles hay? Creo que son dos en la mitad y 2 en el costado. Creo que son 4 carriles de bajada, ¿no es cierto? Imagínense, bajan todos realmente rápido y de pronto al final se empiezan a hacer solamente 2 carriles o 1 carril. Entonces, si yo no tengo el mecanismo para manejar eso, simplemente puede haber problemas en la comunicación y esa es una característica del buffer que nos ayuda a esto. ¿Cuál es el método que utiliza el valor, el FCS? Almacenamiento y envío. ¿No es cierto? Aquí solo hay 2 métodos, este o este. Método de corte y envío, y almacenamiento y envío. Esto no es ningún método de conmutación. Entonces este chequea el FCS y el método de corte apenas ve la MAC de destino y ya le bota al puerto. Pero claro, este es más propenso a errores, pero el método normal de conmutación es este almacenamiento y envío. ¿Qué representa el término densidad de puertos? Y sería el número de puertos disponibles. Veamos, la primera dice el número de hosts que están conectados, no, la densidad de puertos es esta característica que tiene un switch en función de simplemente la cantidad de puertos que tiene disponibles. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo un switch de 24, o me compro mejor uno de 48, o mejor me compro un modular y voy poniendo módulos y puedo llegar a tener 100, 200, un switch de 200 puertos. Entonces eso es justamente la densidad.
Ahora, por ejemplo, no sé si a alguien alguna vez se le ocurrió, ¿qué es preferible? ¿Comprarse uno de 24 o dos de 48? ¿Qué dice Danilo? ¿Qué comprarías? ¿Uno de 24, dos de 24 o uno de 48? Dos de 24 porque si llega a dañarse uno, se me desactivaría solo un sector y no todo el sector completo con uno de 48, creo. ¿No es cierto? Muy buena respuesta, ¿no es cierto? Entonces, al tener un solo equipo es un solo punto de falla. Se cae y se cae en 48. Pero si tengo dos equipos de 24, les pongo de alguna manera en cascada, ¿no es cierto? Por el puerto de uplink. Y hay algunos switches, por ejemplo, que se conectan a través del backplane, es decir, a través de la lógica prácticamente, se comportan como uno solo, pero son dos switches. ¿Cuál sería la única condición, la única tal vez para comprar uno de 48 y no dos de 24? ¿Cuál creen que tal vez sea el factor que me obligaría a comprar esto? Uno de 21 de 48 en lugar de dos de 24. Puede ser la capacidad. No, no, no. Algo que siempre bloquea todo lo que son proyectos de tecnología. El presupuesto. Perfecto, por ahí dijeron el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, claro, puede ser, no puede ser seguramente, porque son dos chasis, dos fuentes de poder, ¿no es cierto? Hace que comprar dos sea mucho más caro que comprar uno de 48, entonces eventualmente yo podría comprar unos, por la parte económica, un solo switch de 48 puertos en lugar de dos de 24. ¿De acuerdo? Pero en cuanto a diseño, yo debería tratar de buscar esto, hacerle la red lo más segura, de tal forma que si se cae un equipo, se caiga solo este segmento de un pedazo de la red, no toda la red completa, ¿no es cierto? Ya, sigamos viendo rápidamente para avanzar. Dice, ¿con qué información se actualiza la tabla de MAC? Las dos primeras eliminadas, ¿no es cierto? Porque la tabla MAC se crea con la MAC de origen. Aquí dice MAC de origen y destino, chao. Solamente nos queda estas tres últimas. Sería la dirección más de origen del puerto de... ¿No es cierto? Entonces, aprende con la MAC de origen de la información que entra en un puerto. Entra la información en un puerto, el switch ve la MAC de origen y dice, ve quién ha estado conectado aquí, y si no está, le pone la tabla de MAC. Perfecto. ¿Cuáles son afirmaciones acerca del semiduplex y duplex completo? ¿Qué dicen? A ver, podría ser el duplex completo permite que ambos extremos transmitan y reciban simultáneamente. Y Correcto, el duplex diría yo. completo aumenta el ancho de banda efectivo. Pero ¿por qué no? Dice, el duplex completo ofrece el uso potencial del ancho de banda del 100%. ¿Por qué aumenta el ancho de banda?
¿Qué dice? ¿Alguien que... Y yo creo que sería la primera porque ofrece un potencial del ancho de banda al 100%. A ver, ¿qué pasa si yo transmito a la máxima capacidad que son 100 megabits? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si al mismo momento empieza a enviar información? ¿A qué velocidad me va a transmitir el otro equipo? Me va a transmitir a los mismos 100 megabits. Es decir, eventualmente yo, por esta capacidad de poder transmitir y recibir por el mismo canal, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros tenemos un canal solo para transmit y otro canal solo para receive. Entonces, yo puedo llegar a obtener realmente un ancho de banda del 200%. Si yo tengo 100 megabits, yo podría llegar a obtener 200 megabits de transferencia de información. Ahora, no en un solo sentido, sino, por eso se llama aquí ancho de banda efectivo. 100 megabits de ida y 100 megabits de vuelta en el mismo momento, en realidad estoy transmitiendo 200 megabits de información. ¿De acuerdo? Estoy procesando 200 megabits de información. A eso se refiere esto. Entonces, no tiene que ver nada, o sea, no es que alcanzamos por el duplex, alcanzamos el ancho de banda nominal de los 100 megabits, sino que por esta característica de poder transmitir y recibir al mismo tiempo, yo puedo obtener este ancho de banda efectivo. Nuevamente, no estamos en la interfase logrando obtener más de los 100 porque es imposible, pero 100 de ida y 100 de vuelta, entonces el dispositivo en realidad está procesando 200 megabits de información. Listo. ¿Con qué dirección se genera la tabla MAC? Ya sabemos de eso, es con la MAC de Freddy. ¿Con qué MAC? Perfecto, con la MAC de origen, con esa se genera. Ya estamos cerca, veamos qué nos dice aquí. ¿Qué método describe correctamente al método de conmutación? Aquí me está hablando. Veamos, dice, método de corte. Proporciona flexibilidad necesaria para admitir cualquier combinación de velocidades de Ethernet. Almacenamiento de envío. Reenvía la trama inmediatamente después de examinar su MAC address. ¿Qué dicen de esta? Está eliminada, ¿no es cierto? Porque es el método de corte más bien la que hace eso. Método de corte toma decisión del reenvío después de recibir toda la trama. Al revés, aquí están intercambiadas las definiciones. El método de corte hace esto y el almacenamiento después de recibir toda la trama. Entonces nos queda la primera y la última. Almacenamiento y reenvío asegura que la trama esté libre de errores físicos y de enlace de datos. Y la primera dice, método de corte proporciona flexibilidad para emitir cualquier combinación de velocidades de Ethernet. ¿Qué opina? Según lo que habíamos visto, sería almacenamiento y reenvío. Entonces, esta es la que asegura que esté la trama libre de errores. Chequea el FCS, chequea todo lo que es la trama de datos y esta trama es justo de la capa de enlace. Veamos qué dispositivo de red puede funcionar como límite para dividir dominios de broadcast. ¿Cuál divide dominios de broadcast? El El router. ¿Cuál es el propósito de las buffer?
Dice almacenamiento temporal de la suma de comprobación. Ya se metió con cualquier cosa, con el FCS, el Free Check Sum, que es para detectar errores. Dice almacenamiento temporal de eso, no. Un análisis de seguridad básico en las tramas recibidas. Ejecutan valores de suma de comprobación antes de la transmisión. Retienen el tráfico, aliviando así la congestión de la red. ¿Qué opina? Sería la primera opción que dice retiene. Sí, ¿no es cierto? Al decir retener es obviamente lo que les coge el tráfico, le captura, está yendo a 100 gigas y tengo que cogerle y bajarle a 1 giga. Y finalmente dice que dispositivo de red puede eliminar las colisiones en una red. ¿Cuál elimina las colisiones? El switch. Creo que estamos listos. Verificar. ¿Ya? Entonces, perfecto. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Entonces, ¿es la primera o la tercera? Las dos tienen todo el sentido. Tal vez habría que leer en inglés. Dice el tamaño del dominio de colisión se puede reducir agregando switches a una red. Tal vez veamos cómo está escrito. Voy a irme aquí a inglés. A ver si se entiende esta pregunta. Miren, el tamaño del dominio de colisión se puede ser reducido por añadir hubs a la red. Si aumento un hub, aumento el tamaño. Añadir un switch a una red puede incrementar el tamaño del dominio de broadcast. Admitir un switch. Admitir un router a una red puede incrementar el tamaño del dominio. Un router a una red. Más interfaces de un router. Aquí es esta. No tiene nada que ver con el español, si no me equivoco. Sí, es esa. Solo para check más bien, ¿verdad? Sí, ¿ya? Entonces hay algunas preguntas que sí tienen este problemita. Nuevamente, si ante cualquier duda que tengan, váyanse al inglés y cojan y revísenla. Entonces, efectivamente, como les decía, un switch incrementa el tamaño del dominio de broadcast. Entonces, mientras más equipos ponga, va aumentando el tamaño y aumentando el tamaño y aumentando el tamaño. Es más, no necesariamente un switch, puedo poner hub. Lo que estoy haciendo es que se puedan conectar más dispositivos y más dispositivos a la red que pueden entrar o pueden detectar el tráfico de broadcast enviado por cualquier dispositivo. ¿Listo? ¿No se tienen alguna pregunta? Perdón, una consulta. Entonces, los hubs que me generan ¿cómo sería broadcast o A ver, el broadcast no hace nada a ningún dispositivo de capa 1 o 2. Dispositivo de capa 1 sería el hub. O sea, no hace nada el hecho de que yo ponga en función del dominio de broadcast. Lo único que hago con el dominio de broadcast es aumentar. Entonces miren acá, se me ocurre poner otro equipo más. Aquí ya no puedo conectar más equipos, ¿no es cierto? Entonces voy a coger y le voy a decir, a ver, voy a coger y voy a conectar otro equipo más. Vengo acá y digo, voy a poner un 2960 por aquí. Ahora este puerto le saco de aquí, le pongo a este switch y empiezo a poner. ¿Para qué hice eso? Para poder poner más dispositivos, ¿no
es cierto? Ahora ya que tengo más puertos prácticamente, ahora sí digo, ahora miren, ¿qué estoy haciendo? Aumentando el tamaño de el dominio de colisión, de broadcast. Entonces ahora tengo un dominio de broadcast que antes tenía de 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos que pueden detectar una colisión. El broadcast, perdón, el broadcast. Yo mando el broadcast. Son 9 máquinas que pueden detectar el broadcast. Este genera un broadcast y automáticamente, este está con virus y automáticamente empieza a enviar broadcast. El hub no hace nada con el broadcast porque él, independientemente de que sea o no sea, él bota por todos los puertos. Entonces él igual bota, inunda por acá. Llega al switch. El switch ve que es broadcast y automáticamente también envía a todas las interfaces. Es decir, ante el broadcast, un switch o un hub se comportan de igual manera. Por eso es que si yo pongo un switch o un hub, simplemente lo que hago es aumento el tamaño del dominio de broadcast o de difusión. La diferencia es que si aquí, por ejemplo, en lugar de este, yo le quito, digo, no, ya, ¿para qué? Saco este y le pongo un switch, automáticamente lo que este tenía, este dominio específico de colisión, las colisiones son en este lado, porque en este lado de acá no pasa nada con colisiones, no existen las colisiones, porque trabajan, recuerden, el switch por defecto trabaja en full duplex, transmitir y recibir al mismo tiempo, por lo tanto no existen colisiones. En este lado, olvídense de las colisiones se van a dar acá. ¿Por qué? Porque un half simplemente trabaja en half duplex, un half trabaja en half duplex, entonces yo transmito, pero él también puede transmitir al mismo tiempo y automáticamente hay una colisión. Yo quiero enviarle a él y él quiere enviarle a él, hay una colisión aquí, se intentan retransmitir nuevamente, es parte del proceso normal que existía cuando había este tipo de dispositivos. Entonces, el momento que le quito a este, no pasa nada con el dominio de broadcast, sigue siendo igualito, pero lo que altera son los dominios de colisión. ¿De acuerdo? Entonces, aumento el número de dominios, uno por cada interfase, pero disminuye su tamaño. Ese es el objetivo. Por eso es que en la actualidad no existen, y si existen, ¿saben para qué es? Existen todavía hubs, pero se utilizan para justamente sistemas de monitoreo. Entonces imagínense, yo voy a... Y esto había un software que se llamaba Surf Control. Y después... Uy, Control Z, les voy a explicar cómo funcionaba esto. Entonces, este equipo, por ejemplo, este software para análisis de tráfico, lo que hace es lo siguiente. Abre la red y le pone aquí un hub. Y acá está la máquina que está monitoreando todo el tráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se envía información, pasa por este hub y automáticamente, ¿qué hace el hub? El hub le envía al gateway por defecto, pero también le está enviando otra información a esta máquina de acá. Entonces, esta máquina está captando todito el tráfico de la red. ¿De acuerdo? Entonces recibe, bota la interfaz, pero bota también por acá. Y esta máquina que está acá es la que está capturando todo el tráfico. Y después con gráficos puede mostrar, por ejemplo, cuál es la máquina de acá, la que más usa el internet, inclusive en qué tipo de aplicaciones está usando. Es más, podría capturar, si no fuera encriptado, por ejemplo, el tráfico de WhatsApp. Yo podría capturar todo el tráfico, las conversaciones y poder mostrar aquí finalmente. Porque se está capturando todo el tráfico. Entonces es una aplicación de este tipo de dispositivos todavía. El uso de estos hubs. ¿Y tiene dirección IP el hub? No. ¿O No hace nada. El hub o repetidor son equipos tontos. No tienen esta capacidad. Entonces simplemente ellos lo que hacen es reciben y envían por todos los puertos. Reciben y envían. No hacen nada más. Una consulta, espera, digamos que yo tengo una red, digamos, una red switch con 4 puertos.
esos 24 puertos ya no me queda ni uno. Yo ¿Aló? ¿Y yo? ¿Se cortó? sí, sí se puede hacer eso, y eso que genera A ver, perdón, dominio perdón, de se cortó un ratito. ¿Puedes repetir otra vez la...? Sí, verá, que le estaba diciendo que tengo un switch de 24 puertos que ya me quedé ya sin puertos, pero necesito poner unas dos máquinas más. Entonces, pero para eso uso un home, que es ¿Ya? de Perfecto. nada más, para esos para esos puertos, para esas piezas más. Entonces, hay alguna, digamos, se puede generar tráfico de esa manera o no. A ver, esos dos que están ahí eventualmente se van a complicar y se van a meter en congestión y en tráfico entre ellos. ¿De acuerdo? Y también si es que yo me quiero conectar con los otros equipos. ¿Por qué? Porque un hub va a trabajar en half duplex, es decir, más o menos de esto que está aquí. ¿No es cierto? Entonces, justo le voy a poner aquí, ¿no es cierto? Imaginemos, voy a borrar esto. ¿No es cierto? Es lo que estamos diciendo. Simplemente le pongo un hub para poner dos equipos más, para poder crecer, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que este dispositivo primero trabaja en half duplex, por lo tanto, estas máquinas que están aquí, estas dos máquinas, voy a poner la otra más que estamos mencionando, le pongo aquí y le pongo así, ¿no es cierto? Ahí estaría reproducida la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, aumenté para poder tener dos puertos más o un puerto más, lo que sea, porque ya se me llenaron todos los puertos de acá. Entonces, estas máquinas que están aquí eventualmente se van a causar problemas entre ellas. ¿Por qué? Porque puede haber colisiones solamente entre estas dos. ¿Qué pasa cuando yo quiero enviar con estas máquinas que están acá? Entonces tengo esta máquina que está enviando, que puede enviar y recibir al mismo tiempo, pero esta máquina solamente puede, como trabajan en HAL duplex, solamente puede enviar o puede recibir. Entonces puede causar problemas, congestión aquí, porque va a haber colisiones. Entonces hacer esta mezcla realmente no tiene sentido porque va a alterar todo el comportamiento de la red. Si ellos solamente van a comunicarse hacia afuera, no va a haber ningún problema, pero si de pronto nuevamente yo quiero comunicarme con equipos que están dentro, yo voy a tener este problema de que en un lado están trabajando en half, en otro lado en full, por lo tanto va a haber colisiones, pero en esta parte de aquí, porque este va a tratar de enviar, pero puede recibir al mismo tiempo. Eventualmente le puede tratar de recibir información, pero la que esté enviando no va a poder, entonces va a haber congestión. Entonces sí va a haber congestión, no es recomendable mezclar los dos tipos de tecnología, excepto, como les decía, para hacer esto. Y eso es lo que tratan de hacer. Ya vamos a ver los atacantes, hacer que un switch se comporte como un hub. Entonces cuando se comporta como un hub, ahora sí ya recibe información y envía por... La única diferencia es que este hub, en teoría, que se está generando ahorita, va a trabajar en full duplex. Es la única diferencia a un hub normal que trabaja en half duplex. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces vamos a ver ahora qué son las VLANs. Vamos a explicar la finalidad de las VLANs. Vamos a explicar cómo el switch reenvía tramas en función de la VLAN. Vamos a aprender a configurar un puerto de un switch en VLAN respectivo. Vamos a ver cómo se configuran lo que se llaman enlaces troncales. Y vamos a determinar este protocolo que se llama DTP, Dynamic Trunking Protocol. Entonces, ¿qué es una VLAN? Una VLAN simplemente son conexiones lógicas. Esperen, voy a subir este que me está estorbando. Y acá arriba, ya. Son conexiones lógicas con otros dispositivos similares. Como les decía, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Yo tengo una red
En este caso, miren, tengo una red de cuántas máquinas, 2, 4, 6 por 4, 24 máquinas aparentemente aquí. Claro que esa es una representación, pero son 24 máquinas. Si fuera una sola red, serían 24 máquinas que estarían entrando en broadcast, ¿no es cierto? Entonces, este genera broadcast y automáticamente todas las 24 van a recibir y se pueden saturar y pueden caer las 24 máquinas por esta máquina que está con virus. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Genero una VLAN y digo, estas máquinas van a estar en una red virtual, ¿sí? Y les trato de agrupar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, les digo todos los de TI. Acá le voy a poner recursos humanos y aquí le voy a poner a todos los de ventas. ¿Qué consigo con esto? Primero, disminuir su tamaño, es decir, aumento el número de dominios de broadcast. Con las VLANs hago eso, aumento el número, pero disminuyo su tamaño. Entonces ya no tengo una red de 24, de 18, a ver, 2, 4, 6 por 3, 18, una red de 18, sino ahora tengo 3 redes de 6. Son mucho más pequeñitas, ¿no es cierto? Y si algún tráfico de broadcast, alguien estuviera aquí intentando atacar la red, solo le va a bloquear a esta parte de aquí, es decir, toda la parte de TI, o toda la parte de recursos humanos, o todas las de ventas, y el resto de redes no se van a ver afectadas. Entonces, ese es el objetivo básicamente de una red. Entonces, agrupar de alguna manera lógica, haciendo una segmentación. Entonces hago una segmentación porque también en las nuevas redes actuales ya no necesariamente, por ejemplo, les tratan de colocar a todas las personas en el mismo piso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no alcanzan aquí y me toca pedir prestado una oficinita en la parte del segundo piso, entonces y otra posiblemente en el primer piso para tratar de completar toda la gente. Entonces eventualmente el equipo no necesariamente está en una misma ubicación física, entonces les trato de agrupar. Entonces hago esta segmentación en los diferentes grupos. ¿Alguien salió? ¿Sí? Entonces trato de proporcionar una organización más manejable. El broadcast, multicast, todo este tipo de tráficos ya se aíslan. Si nuevamente es generar redes independientes, lógicas, independientemente lógicas, que ya no va a influenciar ningún tipo de tráfico, ni de broadcast, ni de multicast, ni de unicast entre cada una de estas VLANs. Entonces, cada una de estas VLANs va a tener su propio direccionamiento IP. Y como les decía, cada VLAN es un dominio de broadcast, pero mucho más pequeño. Una sola red de 18, ahora tengo 3 dominios de broadcast de 6 dispositivos. Y como son switches, en realidad, ¿cuántos dominios o el tamaño del dominio de colisión? Aquí sería 0, ¿por qué? Porque tengo switches. Son switches los que están generando esta segmentación lógica. Entonces, ese es básicamente el objetivo de una VLAN. Entonces, los beneficios, dominios de broadcast más pequeños. Miren, entonces aquí tengo esta red. Si podemos ver, aquí tengo la VLAN 10 y acá tengo la VLAN 10. Miren, están en switches diferentes. Físicamente en switches diferentes, pero lógicamente es como que estuvieran conectados en un solo switch. En un switch que se llama faculty. Otro switch que se llama solo de estudiantes y otro switch que se llama de invitados. Entonces, esta máquina con la de acá no se van a poder ver, ni esta tampoco se van a poder ver. ¿Sí? Entonces, nuevamente, es como partirle a un switch en switches más pequeñitos, separados, cada uno representa una VLAN. Por lo tanto, es una seguridad mejorada porque ya no se pueden comunicar. Por ejemplo, una vez era algo interesante que el área financiera decidió que ellos no querían estar conectados en el mismo switch donde estaban conectados el resto de personas. Y querían comprarse y estaban en pleno proceso de compra de un switch solamente para ellos. Entonces, tuvimos que hacer una explicación de qué es lo que son las VLANs, qué es lo que hacían los switches. Y ahí se dieron cuenta que efectivamente, si bien están conectados
el mismo switch, la seguridad era totalmente inherente porque cada VLAN representaba un segmento de red separado, físicamente unido, pero lógicamente separado. Entonces no le podían ver. Entonces había la persona que manejaba, la persona de sistemas que manejaba el área financiera. Entonces dijimos, trata de ver a los equipos a ver si efectivamente te pueden ver o les puedes ver a los otros equipos. Efectivamente no logró. Entonces, claro, imagínense por 2 o 3 puntos de red poner un switch solamente para separarles la información o los datos que fluyen entre una red y otra red. Entonces ya no tuvimos que comprar otro switch, por lo tanto ya hicimos una eficiencia, porque agrupamos en equipos dispositivos con requisitos similares, profesores, todos los estudiantes, y no tuvimos que estar generando redes totalmente independientes. Por lo tanto, también esto, reducción de costos. Nuevamente, en el ejemplo que les decía, ya no fue necesario por 3 puntos de red comprar un switch, sino simplemente en el mismo switch se hizo esta separación lógica con la VLAN. ¿De acuerdo? También aumentaba el rendimiento. ¿Por qué? Porque al ser un dominio de broadcast más pequeño, significa que también va a mejorar y va a ser mucho más eficiente el uso del ancho de banda. ¿Por qué? Porque el tráfico ARP causa problemas, pero es un tráfico inherente a las redes. Entonces el tráfico de broadcast causa que las tarjetas estén procesando información y el computador, por lo tanto, también tenga que estar yendo a ver qué información está llegando. No es para mí y no le proceso, pero tengo que estar bajando cada rato a revisar qué es lo que está sucediendo en la interfase física. Entonces eso ya no tiene que hacer, porque simplemente el broadcast se va a quedar solamente en faculty, solamente en student o solamente en invitados. ¿De acuerdo? Y la administración más simple. Entonces yo puedo, grupos similares necesitan aplicaciones similares y otros recursos de red similares. Entonces, por ejemplo, le digo a los estudiantes, no van a tener accesos o salida al internet, sino simplemente entonces, como es una red, yo puedo aplicar las políticas a todo este grupo de estudiantes y no le afecto con esta política a la facultad y tampoco a los invitados. Se puedo ir mejorando esta administración. Entonces, todo eso se logra con estas VLANs. ¿Qué tipo de VLANs son o existen a nivel de los switches Cisco? Entonces, la primerita, la VLAN número 1, y es la VLAN predeterminada y también la VLAN nativa predeterminada. También es la VLAN de administración predeterminada y no se puede eliminar ni cambiar de nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Abran por favor el Packet Tracer. Voy a borrar esto y voy a poner un switch 2960. Vengo acá, un switch, un 2960, y acá un switch de capa 3 también, un switch multicapa. Abro el 2960. Ponerle uno a cada extremo para poder ver los dos. Y aquí está el otro. 1, 2, línea de comandos. A este falta encenderle. Ups. Vamos a poner las fuentes de poder. Era así, línea de comandos. Ahí están los dos. Miren, trato de ponerles y ahí están los dos dispositivos. Tanto un switch capa 2 como un switch capa 3. Enable. A diferencia de un router, ¿se acuerdan que en el router entraba en el modo de configuración? Aquí no necesariamente, excepto este que es un switch capa 3. Pero miren, finalmente ya están no necesitan nada y van a funcionar porque
sacar del cajón y simplemente hacerle y conectar los equipos. No hay que hacer realmente nada. Vamos a escribir un comando que se llama show VLAN. Miren aquí y voy a ejecutar show VLAN acá. Show VLAN. Entonces miren, por defecto todos los puertos, ¿en qué VLAN están? En la VLAN 1. Es la VLAN por defecto a la cual pertenecen todos los puertos. Lo mismo acá, miren. VLAN 1. El comando es show VLAN. Entonces vamos ejecutando todos esto. Aquí es importante que vayan haciendo. Entonces el packet tracer y ejecutamos el comando show VLAN. Entonces esta VLAN 1 es sumamente importante porque si bien es la VLAN predeterminada, la VLAN nativa, ya vamos a ver qué es una VLAN nativa, la VLAN de administración también predeterminada. Entonces no le podemos cambiar de nombre, se llama VLAN 1. Vamos a ver después que yo puedo poner la VLAN 20 y le voy a poner un nombre para que yo le pueda identificar de mejor manera, porque si no me tocaría tener siempre en la memoria la VLAN 20 es tal cosa, la VLAN 20 es tal cosa, la VLAN 30 es tal cosa. Dígame, si yo le pongo nombre va a ser mucho más fácil identificar la función que cumple una determinada VLAN. ¿Están hasta ahí todos? Por favor, me confirman. Perfecto, Alex, Danilo, muchas gracias. 2. Freddy, perfecto. 3. 4. 5, perfecto. Gustavo, 6, muy bien. Entonces, la VLAN 1 no le podemos hacer nada. Vamos viendo las siguientes definiciones de las VLANs. Luego tenemos, por ejemplo, la VLAN de datos. La VLAN de datos es la VLAN que está dedicada exclusivamente para el tráfico de usuarios. Que por defecto, ¿cuál es? Es la VLAN 1. Entonces, si yo le conecto a un puerto de un switch y no hago nada más, le saco de la caja y le conecto, automáticamente va a enviar los datos por esa interfase que pertenece a la VLAN 1. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ver por qué es recomendable no utilizar la VLAN 1 también. Luego tenemos la VLAN nativa. Entonces, ¿qué es esto de la VLAN nativa? Y esto solamente se utiliza para enlaces troncales. De alguna manera, ¿no es cierto? Cuando yo tengo... ¿Dónde estás aquí? Miren, yo tengo de alguna manera estos equipos, ¿no es cierto? Yo les voy a conectar ahorita. Entonces por acá abajo yo tengo equipos que están conectados en una VLAN específica. Entonces aquí tengo, por ejemplo, estos, voy a poner así y voy a poner por acá. Algo así. Entonces, una interfase pertenece para datos a una VLAN específica, por defecto a la VLAN 1. Entonces, si este es la VLAN 1, este también está en la VLAN 1, este está en la VLAN 1, este en la VLAN 1, este en la VLAN 1, este en la VLAN 1, por defecto, todos están en la misma VLAN, es decir, todos se van a poder ver en algún momento cuando quiera hacer ping de aquí a acá, me voy a poder comunicar, enviar, atacar, lo que sea, enviar tráfico ARP porque están dentro de la misma VLAN, dentro de la misma red. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo le pongo a este, por ejemplo, en la VLAN 2? A este también está en la VLAN 2, este en la VLAN 1 y este en la VLAN 1. Hagamos lo siguiente para tratar de graficar esto. Voy a poner, por ejemplo, este está en la, imaginemos, está en la VLAN 10.
Este está en la VLAN 20. Este también está en la VLAN 10. Y este está en la VLAN 20. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que pasa? Esta interfase, ¿a qué VLAN le vamos a poner? ¿A cuál deberíamos ponerle? ¿Qué opinan? Serían VLAN, las que comunican los dos switches serían VLAN 1 porque se están viendo entre los dos switches. Perfecto, entonces le decimos VLAN 1, ¿no es cierto? Vamos a poner, veamos qué pasa con VLAN. Si le pongo aquí VLAN 1, por lo tanto, este también se quedaría en la VLAN 1, ¿no es cierto? Pregunta, ¿de alguna manera se van a poder ver de la VLAN 10 de este de acá, este, con este de acá? ¿Se van a poder ver? Este está en la VLAN 10, este está en la VLAN 10, no tiene nada que ver con la VLAN 1, entonces lógicamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Lógicamente tenemos, voy a dibujar así, lógicamente, otro por acá y otro por acá. Entonces lógicamente voy a decir, miren, aquí tengo, esta es la VLAN 1. En la VLAN 10 y acá está VLAN 20. Imaginemos que cada una de estas líneas es un switch. Entonces, ¿quién está en la VLAN 1? ¿Quién está en la VLAN 1? Solamente el switch, pero el puerto 1 y el puerto giga. ¿Quién está en la VLAN 10? Según esto, en la VLAN 10... La PC16 y la 18. PC16 y la PC18. ¿Y quién está en la VLAN 20? En la PC17 y la PC19. Miren, entonces se generaron tres segmentos independientes, lógicos, que no se pueden ver uno con otro. Entonces, ¿cómo puede pasar el tráfico de aquí al otro lado si no hay el camino apropiado para que se puedan comunicar? Es decir, en realidad la PC16 y la PC18 no tienen un camino lógico un camino físico para poder unirse, porque este pertenece, entonces aquí es como que está abierto aquí. Entonces, prácticamente lo que sucedió es algo como esto. ¿Cómo le dibujo? No puedo dibujarle, es como que estuviera aquí abierto y no puedo comunicarme entre la PC16 y la PC18 pese a que están en la misma VLAN. Entonces, ¿qué es lo que tendría que yo hacer? Hacer esto. ¿Qué les parece si le pongo aquí en la VLAN 10? Y en la VLAN 10, este de acá. ¿Qué pasa? Ahora sí, miren, hay un camino lógico, VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10 y VLAN 10. Entonces, ahora sí los de la VLAN 10 están felices porque ya se pueden ver. Pero ¿qué pasa con la VLAN 20? El mismo cuento, no pueden verse. El mismo cuento no se pueden ver, entonces yo le debería hacer, no, ahora le voy a poner, mejor le voy a poner para la VLAN 20. El rato que le pongo a la VLAN 20 lo mismo, los de la 20 se pueden ver, pero los de las 10 pierden comunicación. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer idealmente? Es que tanto este puerto pertenezca tanto a la VLAN 10 como pertenezca a quién, a la VLAN 20. Es decir, este puerto pertenezca a dos VLANs. Entonces, para que un puerto pueda pertenecer a estas dos VLANs, tiene que llamarse un puerto troncal. Entonces, este puerto troncal, entonces el puerto de acceso de datos, el puerto de datos, solamente trabajan en una VLAN específica y es para el envío de datos, para conectar dispositivos, cámaras, lo que sea, ¿de acuerdo? Un enlace troncal, en cambio, es aquel que permite justamente esto, pasar más de una red a la vez.
Pues a eso se refiere lo que estamos mencionando aquí. Entonces, todas las tramas que ahora van a viajar, de alguna manera tienen que ponerles una etiqueta, y este es un protocolo que se llama el 802.1q. ¿De acuerdo? Entonces, cuando viene el tráfico aquí dentro de la VLAN 10 y llega al switch, automáticamente le pone una etiqueta a la trama, le dice, le pinta de color. Es como, imagínense que estamos entrando, no sé, estamos entrando de pronto a un... ¿Cuál sería la analogía perfecta? No sé si algunos se vacunó en San Francisco, en el paseo, pero cuando se vacunaba, entonces estaban toda la gente haciendo cola, y eventualmente les empezaron a poner un sellito, y me acuerdo, era blanco o era amarillo. Entonces, ¿qué significaba el blanco? El blanco significaba que eran personas externas a la universidad, y el amarillo significaba que eran personas que tenían relación con la universidad, ya sea personal que trabajaba ahí o familiares. Entonces, en función de del color de la etiqueta, llegaban y les hacían pasar a un lado o les hacían ir a otro lado. Pero aquí el tráfico entraba, digamos, llegaban las personas sin ninguna etiqueta. Aquí internamente les ponían el colorcito, ¿no es cierto?, el color blanco, indicando que eran de la universidad, y automáticamente cuando continuaban el viaje les veían el tráfico y les decían, entonces usted venga por acá, y les hacían todo el manejo del tráfico en función de esta etiqueta que tenían. Es lo que hace aquí básicamente. Entonces, a través de este protocolo, toda la información que llega se etiqueta y viaja aquí con una VLAN específica. Entonces, para que pueda pertenecer una interfase a más de una VLAN. Ya vamos a ver eso más adelante, pero aquí es una pequeña explicación de qué es esto de la VLAN nativa. Luego tenemos la VLAN de administración. Entonces, se utiliza para todo lo que es tráfico Telnet SSH para administrar nada más el dispositivo. No se debe ser utilizado para el tráfico de usuarios. ¿Por qué? Miren, ahora yo le podría generar la VLAN 30, por ejemplo, para administrar. VLAN 30. ¿Qué gano con administrarle y ponerle a este switch en la VLAN 30 ahora? El de la 10 le va a poder ver al switch, poder administrarle. No, porque este está en la 10 y el switch está en la 30 para administración. Entonces no le va a poder ver. No le va a poder ninguno. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer para poder administrarle yo? ¿Qué creen que debería hacer para poder administrarle? Otra PC en VLAN 30. Exactamente. Entonces, ponerle a esta PC y decirle, ¿sabes qué? A esta le voy a poner la VLAN 30. Y ahora esta está en la misma VLAN de los switches en la parte de administración, por lo tanto yo le voy a poder administrar. Por eso es importante que estén en una red totalmente independiente. Porque si no, si están en la misma red, y eso es lo que puede suceder, ¿no es cierto? Si yo les dejo en la misma red o en la VLAN 1, automáticamente alguien ya le va a poder ver y le va a poder intentar algún tipo de ataque, intentar usuario, clave, fuerza bruta, lo que sea, para tratar de conectarse. Tenemos otra VLAN que manejan los equipos Cisco que se llama la VLAN de voz. ¿Qué es esta VLAN de voz? Simplemente es una VLAN separada también para todo lo que es tráfico de voz. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuevamente, si hay algún tipo de congestión en la red y yo le dejo a la telefonía en la misma red donde están las PCs, esta puede generar un tráfico de broadcast y estar interfiriendo con el tráfico normal de la telefonía. Recuerden que si aquí hay alguna interferencia del tráfico, yo retransmito y punto, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en una página web, ¿no es cierto?, empieza a cargar hasta que finalmente carga, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con la telefonía? La telefonía, yo no me puedo dar el lujo de retransmisiones porque eso generaría eco, peor interrupciones. Entonces yo debería ponerle en una red totalmente independiente a todo lo que es la telefonía. Y justamente los teléfonos Cisco tienen esta característica.
Entonces se pueden conectar, el PC se conecta al equipo, al teléfono Cisco, y este se conecta a esta interfase de aquí. Que esta interfase ya debería tener una para datos y otra para el teléfono. Entonces separo el tráfico de datos y el de teléfono, pese a que están viajando por la misma interfaz física. En realidad, lógicamente, ya no se van a poder ver. Por lo tanto, incremento seguridad, incremento eficiencia también con la información. ¿De acuerdo? Entonces es importante generar una red separada para todo lo que es la telefonía. ¿De acuerdo? Dije, disculpe una pregunta. En el gráfico anterior que dice del teléfono que tiene el teléfono Cisco, ¿Ya? entiendo que viene la VLAN por default a 150. En esos equipos se puede cambiar la VLAN o esa ya viene No, no. metida ahí? No, pueden cambiar. De hecho, nosotros tenemos la... Les cuento, no creo que es problema. La VLAN 21. Entonces sí se Ya. puede cambiar. Obviamente por defecto también vienen en alguna VLAN específica. ¿Sí? Pero yo le puedo generar la VLAN que yo quiera. Chévere, gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos rapidito este ejemplo. Entremos a uno de los switches, al switch de capa 2. Hagamos enable. Config T. Y vamos a ir a la interfase, fase tener 0, 1. Entonces vamos a poner, miren, switch por modo de acceso, switch por access en VLAN, le vamos a poner en VLAN 10. Automáticamente, como no existía, miren, la acaba de crear. Y vamos a poner switch por voice VLAN 20. Ya está. No sé si logran ver. Igual esto vamos a ver el día miércoles más comandos, pero aquí dice switch por voice VLAN. El comando para generar la VLAN de voz. Este es en cambio para ponerle en modo de acceso. Y le voy a poner en la VLAN 10 específicamente. Entonces, cuando yo le haga show VLAN, do show VLAN. Miren, aquí tengo, dice, miren. El puerto 1, miren, de los de default desapareció. Ya no está en los puertos por defecto. Ya no está el puerto 1. El puerto 1 se acaba de pasar acá. Y me dice, el puerto 1, miren, pertenece a la VLAN 10 y a la VLAN 20. ¿Sí está claro? Dije, cuando usted le creó la VLAN en modo, la VLAN 20 en modo de voz, ¿el switch internamente ya le da la prioridad en el tráfico o eso hay que configurarlo? No, no señor. Hay que configurar. Él Ya. no diferencia del uno del otro. Ya, sí, Para él, porque miren, algo- de hecho, son dos VLANs, la VLAN 10 y la VLAN 20. No diferencia uno del otro. Claro, bueno, decía de pronto por el modo, ¿no? Ya, chévere. No, no. Nosotros de alguna manera deberíamos activar el Q, el calidad de servicio. Hay un comando específico para habilitar el calidad de servicio, para que ahora sí el tráfico que va por esta VLAN, que va a ser la VLAN 20, le dé prioridad sobre el resto del tráfico. Voy a conectarme al switch de mi oficina para que vean. Entremos. Piensa.
Miren, entonces ahorita voy a poner el show VLAN y miren la cantidad de VLANs que existen. Pero si se dan cuenta, cada uno tiene un nombre. Aquí en cambio cada uno, ya vamos a aprender a poner esto, pero miren, aquí dice VLAN 10, VLAN 20. El momento que yo le pongo un nombre, yo ya puedo asociarle asociarle a algo, ¿no es cierto? A un grupo específico. Por ejemplo, miren, me dice telefonía IP. Cuando yo utilizo una VPN. Aquí tengo para un edificio, para todo el DaVinci, para todos los sistemas médicos, toda la parte de operaciones, aquí la parte de TI, miren. Y aquí me dice qué interfaces están asociadas a ese puerto específico. Y por aquí está, show VLAN otra vez. Y veamos, por aquí hay una que dice, miren, ¿cuál es la VLAN de telefonía? A que no adivinan cuál. La 20 que dice voz IP. ¿No es cierto? La que dice voz IP. Y seguramente eso debería estar aquí. Entonces miren, show running config. Show running config. Aquí tenemos una interconfiguración. Entonces miren, aquí está. Justamente dice switch port. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Dónde está una que tenga teléfono? Todo esto, no todo, pero vamos a ver cómo se pone por security. Aquí está Voice VLAN 20. ¿Sí ven? Entonces, aquí está Voice VLAN 20. Y por acá abajo, en cambio, está calidad de servicio Cisco Phone. Entonces, miren, esos son los comandos. Calidad de servicio para la telefonía. De acuerdo, pero lo que quería mostrarles, entonces miren, estamos aquí poniéndole en modo de configuración, Voice VLAN. Aquí es el port security para solamente permita 3 conexiones. Si hay una cuarta conexión, automáticamente le va a bloquear al puerto y se va a proteger porque no debería haber 4 dispositivos conectados, sino máximo 3. Y alguien puede preguntar, ¿por qué máximo 3? ¿Alguien tiene idea por qué? No sé, se me ocurre saturar la interfaz. Les voy a poner aquí para entender una vez por qué el 3. Vamos a verle por acá. Esto ya creo que está aquí. Voy a conectar aquí un teléfono Cisco. ¿Cuál vemos? iPhone, IP phone. Voy a poner este IP phone. Voy a poner aquí la PC. Voy a poner aquí, voy a conectarme, miren, del cable que dice switch, le voy al switch a un puerto específico y del otro puerto, igualito en la PC, me conecto del puerto acá al puerto PC. ¿Cuántas MAC address en realidad hay aquí? Entonces hay una MAC address obviamente de la computadora. Entonces este puerto va a decir, yo tengo conectada una MAC address y tengo 2 MAC address. Entonces, ¿por qué tengo que ponerle máximo 3? ¿Por qué no le pongo 2 y punto? Lo que sucede es que internamente aquí dentro de este teléfono hay un switch pequeñito, porque en realidad el teléfono, esto es como le simulo esto. Déjenme ver cómo sería así. Vamos si logro ponerle aquí y con un hub tal vez el switch mismo voy a poner aquí. Entonces cuando configuren, así. Entonces imaginemos que el teléfono como tal
¿no es cierto? Tiene este mini switch adentro. Pues internamente el teléfono está conectado a este mini switch y aquí es donde ustedes se conectan al teléfono y este puerto va al switch. En realidad ustedes tienen estas dos conexiones. Esta tercera sería la simulación. Entonces internamente es así. Entonces por eso hay que ponerle 3 MAC address, porque una MAC address desde este, la otra MAC address desde el teléfono y la tercera MAC address desde esta interfase que está aquí. La interfase de este mini switch de 3 puertos que existe dentro del teléfono. Por eso es que hay que conectar 3, porque si le ponen 2 automáticamente deja de funcionar, uno de los dos deja de funcionar. ¿De acuerdo? Pero no es para saturarle, sino simplemente 3 es el valor por defecto siempre que utilizamos telefonía y nos conectamos a través del teléfono. Si se nos ocurre conectarlo así directamente, miren, ¿por qué no se conecta así? Alguien me puede decir por qué no. ¿Por qué no hago esta barbaridad? ¿Por qué no hago así? ¿Ya? Ahí sí le pongo por security 1. ¿Por qué no haríamos esto? ¿Por qué no hacemos esta conexión así? ¿Qué dice Ramiro? ¿Por qué no hacemos así? Eh, por tal vez el cable es debería ser un cable extenso al switch. ¿Qué pasa con la cantidad de puertos que tengo en un switch? ¿Qué pasa si se me ocurre hacer así? Necesito el doble de puertos, el doble del número de puertos, porque ya uno para el teléfono y otro para la computadora. Entonces debería crecer también la infraestructura, la cantidad de switches va a crecer, todo se va a duplicar si hago este tipo de conexión. No es eficiente, ¿por qué? Porque el ancho de banda que requiere el teléfono es sumamente pequeñito. Imagínense, conectar esto a un puerto de 1 giga, no sé, es como con lo que alguna vez preguntaba, no sé, es como comprarse el Lamborghini para las calles de Quito. O sea, no voy a aprovecharle para nada el ancho de banda de 1 giga con la telefonía IP. Va a estar totalmente ese puerto desperdiciado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le conecto a través del teléfono. Entonces le conecto finalmente a través de esto y digo no, le conecto a través del teléfono, ahorro un puerto, ¿no es cierto? Y estoy compartiendo el ancho de banda de la PC, que es mucho mayor que el del teléfono, pero cada uno va en una VLAN totalmente separada, independiente. Por eso es que se utiliza así. ¿De acuerdo? Si alguna empresa tiene los recursos y quiere hacerlo, bienvenido sea. No es óptimo, pero no sé si les conté alguna vez, bueno, creo que en el CCN1, una empresa, pero que era, sí, internacional, digamos, se le ocurrió poner, por ejemplo, equipos, había comprado pues switches y quería que le ayudemos a configurar y a diseñar y todo eso, pero imagínense, comprado switches, pero todos los switches que compraron eran switches capa 3. Entonces, colocar un switch capa 3 para acceso nuevamente es un desperdicio de recursos.
pero habían comprado todito los switches, entonces había que poner en marcha eso, entonces ya que estaba eso, pone, pero estaba totalmente desperdiciado porque no estábamos aprovechando las funcionalidades de capa 3. ¿De acuerdo? Entonces algo así es. Si ustedes tienen el recurso suficiente, pueden utilizar una interfase por cada uno. No es recomendable, lo importante es utilizar el teléfono. Ahora, en teléfonos, algo que es importante validar siempre es la velocidad a la cual tienen los puertos. Uno generalmente nunca valida eso y compra teléfonos IP. Entonces, si yo tengo ya interfaces de giga, el computador también es de giga, deberíamos buscar un teléfono IP que tenga también las interfaces a giga, para que no se convierta también en un cuello de botella. ¿No es cierto? Entonces, si estas son interfaces a 100, ¿qué va a hacer la PC? Va a bajar la velocidad, el switch también va a bajar la velocidad, todos van a bajar porque el equipo intermedio que estamos colocando ahí es un equipo que maneja interfaces en fase Ethernet. ¿De acuerdo? Disculpe, profe, una pregunta. Claro. ¿El direccionamiento de las VLANs, cómo es? ¿Es como el VLCM o es diferente? El direccionamiento puede ser VLCM, puede ser redes de clase completa, puede ser direccionamiento IPv6, como ustedes quieran. Ya, gracias. Sí, pues ya vamos a hacer después de ejercicios, entonces donde simplemente cada red, si tengo una red de las que voy a generar, la red de el financiero, la red de estudiantes, la red de lo que sea, ¿no es cierto? En función de la cantidad de hosts que yo espero, le pondré la máscara respectiva. Entonces, creo que tengo aquí, no, en el core está, no, en el core tendría que buscar, entonces en función de eso se ponen las máscaras y las redes. Entonces, si en una red, por ejemplo en la telefonía, solamente voy a tener 20 teléfonos, entonces a lo mejor con una prefijo 24 es suficiente. Pero si además voy a generar estudiantes y son 500, entonces ya necesito a lo mejor una prefijo 25. Si son 1000, a lo mejor es prefijo 26. Entonces una prefijo 26, otra prefijo 25, otra con prefijo 24 para todo lo que es cámaras. Es decir, el direccionamiento se hace en función de qué es lo que requiero y puedo utilizar redes de clase completa, puedo utilizar VLCM, puedo utilizar subnetting. Recuerden que subnetting es dar a todos el mismo espacio de direcciones, ¿no es cierto? El pastel a todos le partimos por igual, eso es subneteo. VLCM en cambio es dar el pedazo que cada uno demanda o requiere. Entonces el más grande para el cumpleañero, para los niños unos pedazos más pequeñitos y así en función de lo que cada uno requiere. Eso es VLCM. Y por último digo, ya me olvido de este tipo de direccionamiento, mejor utilizo IPv6. ¿Por qué? Porque allá no es importante por la cantidad de direcciones, ya no tengo que estarme preocupando de asignar redes pequeñitas, entonces simplemente utilizo prefijo 64 para todas las redes. Una consulta, perdón. Claro. Digamos que el IPFON está en la VLAN 30, ¿no? Que es de voz sobre IP. Pero si ¿Ya? yo le pongo ahí lo que es PC, ¿también va a ir a la VLAN 30 o cómo hace Claro. ese? O sea, por eso les digo, aquí la idea es que en este equipo, en esta interfase van a ver cuántas VLANs ya. Pues claro, va a haber varias. Ajá. Va a haber dos, ¿no es cierto? Va a haber dos. Claro. La de datos y la de telefonía. Ya. Ahí me perdí. Ya. ¿No es cierto? Entonces, justamente lo que le hicimos acá. Entonces, acá le pusimos, ¿no es cierto? Enable Show Running. Entonces, aquí está. Entonces, le puse en la VLAN 10 para datos, por eso dice de acceso, pero le puse la Voice en la 20. Entonces, ya pertenece a este puerto que antes pertenecía a una VLAN específica, que era la VLAN 1. Ahora pertenece a la 10, a la 1, a la 10 y a la 20. ¿No es cierto?
Entonces la 1 obviamente ya le quité, tengo la 10 y la 20. Entonces, este de acá, ¿en qué VLAN debería estar el teléfono? Lo que preguntaba alguien hace un momento, ¿no es cierto? Por defecto viene en la VLAN 150, entonces si quiero le pongo aquí la misma VLAN. O entro aquí y le configuro a través del teclado y le cambio de VLAN y le pongo la VLAN. ¿Qué VLAN debería ponerle al teléfono? Debería poner en la VLAN 20 para que se comunique con la voice que está aquí de la VLAN 20. Este estaría en la VLAN 10 en cambio. ¿De acuerdo? Ok, listo. O sea, pero entonces, si yo le pongo ese, digamos, en el switch, en el puerto Giga 1, pongo la VLAN 10 y la VLAN 20, al momento que se genere tráfico, digamos, no se nota que es voz y datos. Claro, es que va por canales diferentes. Entonces, nuevamente, imaginemos que esto es físico, pero lógicamente, ¿qué vamos a tener? Una red donde solo están teléfonos y otra red donde solo están los de la PC 20 y otra red donde están los de la PC, los de la 10. Pues vamos a tener así. ¿De acuerdo? Entonces, los teléfonos van a estar en un solo camino. Lógico, físico pasan por el mismo canal, pero lógicamente están etiquetados de manera diferente. Entonces aquí pasa por la 10 y pasa la VLAN 20 por este mismo puerto. Ok, listo, ya. Entendido, muchas gracias. Sí. Entonces es como que nosotros vayamos al estadio, ¿no es cierto? Llegamos al estadio y llega un momento en que eventualmente las dos barras a lo mejor se van a juntar el rato de entrar o el rato de salir. Entonces, ¿cómo se diferencian? Simplemente de pronto por la camiseta. Entonces, por aquí estamos entrando, pero por el rato de pasar por acá, cada uno viene con una etiqueta diferente. Este pertenece a la VLAN 20, este va a estar configurado en la VLAN 10, se comunica con datos aquí por la VLAN 10, y este en cambio se comunica con la VLAN 20. ¿De acuerdo? Entonces justamente ese es el concepto por ejemplo, del enlace troncal. El enlace troncal es un enlace punto a punto que prácticamente permite más de una VLAN. Porque caso contrario, nuevamente, el de la VLAN 10 con este de la 20 no se puede ver. Con la 30 tampoco se van a poder ver, porque lógicamente ya están en canales separados. Físicamente están en el mismo switch, pero es como les decía, como que este switch se haya partido en tres. Uno exclusivamente para la VLAN 10, entonces este con la 10. Por acá igual hay tres switches, pero ¿y ahora cómo me comunico con este? A través de este de aquí. Entonces la única manera es mediante un enlace troncal. Entonces este enlace troncal me permite que viaje más de una VLAN. Me permite extender una VLAN a través de toda la red. Entonces por eso es que la VLAN 10 puede llegar hasta comunicarse con esta VLAN 10 de acá, porque le permite crear el camino de esa VLAN específica. Por eso dice extender la VLAN a través de toda la red. Y de forma predeterminada un enlace troncal permite todas las VLANs. O sea, yo solamente le troncalizo y no le configuro nada más. Por lo tanto, por defecto va a pasar que VLAN, la 10, la 20, la 30 y la 1 van a pasar por aquí, por este enlace troncal. Lo mismo por acá. Tendría que estar troncal para que pase que VLAN, la 1, la 10, la 20 y la 30. Pasan por aquí y ahora sí se generó el ducto, el camino, como quieran verle, entre la VLAN 10 de aquí, entre esta máquina de la VLAN 10 y esta máquina de la VLAN 10. Como les decía, traten de verle siempre como la VLAN, como esto, ¿no es cierto? Los caminos, y aquí están conectados todo. ¡Wow! Tratar de dibujar. No, ni mi hija, no. Ni de kinder creo que dibujan así. ¿Ya? Entonces aquí estaría la PC1. Estoy con el trackpad, pero difícil. La PC10. ¿De acuerdo?
la PC1 y la PC10. Entonces se genera el camino y eso se hace a través de este enlace troncal. Otro diferente para la VLAN 20 y otro camino diferente para la VLAN 30. Entonces 3 caminos separados el uno del otro. No se pueden ver. Pero para poder extender esta red a través de toda la infraestructura, debo crear un enlace troncal. Es la definición por defecto. ¿De acuerdo? Mejor borro, ya. Una puede ir directo de sus 2 a sus 3 y eliminar el switch 1. Sí, pero la idea es que en realidad acá arriba también hay más equipos. O sea, sí, la pregunta es, ¿podría conectar, claro, del S2 al S3? Pero ¿qué pasa? Hay en realidad más equipos. Aquí estamos tratando de graficar esta parte de la extensión a través de la red. Entonces en realidad aquí puede haber más equipos. Acá puede haber otro de la PC1. Porque si solo está para extender, no tiene sentido poner un switch para que haga esto, ¿no es cierto? De ahí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué no le conecto directamente? Pero en realidad aquí tiene que haber más equipos y es más, podría continuar la estrella. Porque una red LAN simplemente es una estrella extendida, entonces puedo continuar por acá y sigue extendiéndose la red. Entonces, en todos los interfaces que comunican a dos switches, cuando ya tenemos VLAN, siempre tienen que ir con esta definición de interfase troncal. Y el protocolo que maneja todo esto es, como les había dicho, el .1Q, que lo que hace es de alguna manera etiquetar a cada una de las tramas que está pasando, de tal forma que le pinto, por ejemplo, amarillo, y él sabe que solamente se puede ver con los amarillos. Entonces, si acá hay otro que que pertenece a la misma VLAN, también le va a poner amarillo, 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 y finalmente se va a poder comunicar. Esto les pinto de rojos, entonces todo el tráfico de ellos es de color rojo, entonces pasa y solo se va a poder ver con los rojos. Lo mismo es verde y solo se van a poder entre los verdes. ¿De acuerdo? Ese es el concepto, pero por esta interfase, para que se puedan ver simultáneamente amarillo, rojo y verde, por aquí tienen que poder pasar estas tres VLANs. Y eso se logra a través de este protocolo que se llama el .1Q. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, entonces les agradezco a todos. Muchas gracias. Todavía nos falta mucho más. Vamos a hacer las configuraciones el día de mañana. Listo, ingeniero. Muchas gracias, compañero. Sí, gracias. Una buena noche a todos. Gracias. Muy buena noche con todos. Ya les subo la grabación a la plataforma. Que pasen bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Vale, hasta mañana con todos. Gracias.